Muy bien, vamos a leer ahora en el libro de los Hechos, capítulo 15, el concilio en Jerusalén. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos y a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaban a Jerusalén, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y les referían todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi palabra el evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, y que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios con ellos y ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto de los tiempos antiguos. Por lo tanto, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Mm? Bueno, como veíamos, esta discusión no pequeña que surge allí con el nacimiento de la iglesia nos llevan a mirar ¿m? este, eh, cómo la iglesia resuelve una situación que se estaba dando de gran discusión. ¿M? Este, em, Había un grupo que se molestaba y se alarmaba que se le dice la bienvenida a aquellos gentiles que se convertían, este, eh, solo mediante el bautismo y no con la circuncisión y bueno, y guardar toda aquella ley del Antiguo Testamento. Y este grupo de presión, que llamamos judaizantes o partido de la circuncisión, había llegado a Antioquía alegando representar a los apóstoles e insistiendo que sin la circuncisión no había salvación. En otras palabras, porque ¿de qué se trata cuando alguien le quiera agregar otras cosas a la fe en el Señor Jesucristo? ¿Qué? ¿Mm? Está diciendo el que dice esto que la fe en Jesús no era suficiente, no es suficiente. A su fe los convertidos debían agregar la circuncisión.
debían permitir que Moisés completara lo que Jesús había comenzado. ¿Mm? Y dejar que entonces la ley completara, o complementara el Evangelio. Por supuesto, esto para todos nosotros es tremendo decir esto. Nosotros creemos que por el sacrificio de Jesucristo allí en la cruz del Calvario, Él nos da salvación y vida eterna. Y Él dice que el que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Sí? Entonces cualquiera que se alce en contra de esto, está en contra de Cristo. Y es por eso que esto era tan importante poder definirlo allí en este concilio de Jerusalén. Este concilio que fue presidido por Santiago y que el apóstol Pedro le recordó a todos cómo Dios le había usado con Cornelio y su familia, se habían convertido y habían recibido el Espíritu sin distinción, sin esperar a esos otros requisitos que le empiezan a poner los judaizantes. El Señor no pedía nada más que la fe en Él. Así que el concilio escuchó con mucho respeto a Pablo y a Bernabé, quienes dieron el informe de los viajes misioneros, y por último Santiago, para cerrar, citó al profeta Amós. La combinación del testimonio profético y la experiencia apostólica los habían convencido. Su conclusión fue que no debían añadir dificultades a los gentiles que se volvieran a Dios, sino solamente pedirles que por respeto a la conciencia judía se abstuvieran de 4 prácticas. Ahora, qué importante que es cuando el Señor, el Espíritu Santo, guía a sus hijos a buscar la verdad y en ella decidirse a cumplirla, ¿sí? No añadir más cargas, ¿sí? A aquellos que se invierten. No tratar de que las personas que conocen a Jesús se parezcan o hagan lo mismo que hago yo, sino simplemente que crean en el Señor Jesucristo y depositen toda su fe y su confianza en Él. Esto es tan importante. Ahora, ¿qué se les pide a la iglesia gentil de ese momento? ¿Sí? En las 3 primeras, la idolatría y el asesinato y la inmoralidad son perversiones tan graves que no se necesitaría un decreto especial para prohibir. En consecuencia, lo que se estaba prohibiendo eran prácticas culturales. Comer de lo ofrecido a los ídolos, comidas con sangre, comer alimentos no kosher. Y bueno, y casarse con parientes de grado prohibido. Esto es cumplir Levítico 17 y 18. 3 de estas prácticas se relacionan con la dieta y tenían el potencial de dificultar la comunión, el poder juntarse gentiles y judíos a la mesa. ¿Se acuerdan que en esos primeros tiempos la Santa Cena era una cena? Podríamos decir entonces que el concilio de Jerusalén obtuvo una victoria doble, la victoria de la verdad, la verdad de que solo en Jesucristo hay salvación, al confirmar el evangelio de la gracia, y la victoria del amor, al preservar la comunión mediante las concesiones que se hacía a los escrúpulos judíos. Que el Señor nos dé a nosotros esa sabiduría que tuvieron la iglesia allí en el principio de los tiempos, que de ninguna manera intentemos nosotros poner más cargas a los que son, a los nuevos creyentes, no agregar nuestra propia costumbre, sino simplemente enfocarles todo a conocer más de Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios nos bendiga.